Pues buenas tardes, muchas gracias. Pues nada, vamos entrando a todos, dando entrada aquí en la sala virtual. Pues bienvenidos a esta tercera sesión del seminario, de nuestro seminario de investigación de estudios orteguianos. Vamos ya con la tercera sesión. Vamos a continuar el planteamiento de la sesión anterior, discutiendo, trabajando el texto de Ortega, Misión de la Universidad. Y simplemente recordaros, por mi parte, ahora le doy la voz, le doy la palabra al profesor Noé Expósito para que os comente un poco la dinámica del seminario de hoy. Recordaros que la cátedra de Ortega, sigue con sus tareas, seguimos preparando trabajos, seminarios, encuentros, y ya de entrada os anuncio que tendremos este año, este curso, dentro de unos meses, un curso de verano en Mallorca sobre la filosofía de Ortega y las nuevas tecnologías. O sea, ya será la semana de, si no recuerdo mal, Noé, la segunda semana de julio. Ya os pasaremos información. Del 8 al 10 de julio tendremos ese curso de verano. Y más informaciones, más tareas que poco a poco os iremos haciendo saber. También os recuerdo, muchos ya lo habéis hecho, que tenemos un pequeño boletín de inscripción en la cátedra, lo rellenáis y así tenemos vuestra información, vuestros contactos, para mandaros todo este tipo de información que vayamos un poco sacando, publicitando. Y sin más preámbulos, le doy la palabra al profesor Noé Expósito para que os cuente un poco cómo va a ser la dinámica del seminario de esta tarde. Noé. Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a esta tercera sesión del seminario. La estructura será un poco como la sesión anterior. Tendremos tres ponencias en este caso, pero bastante más breves. Una primera intervención de Javier San Martín o de José Lasaga primero. Posteriormente intervendrá Javier San Martín. Y en tercer lugar, hoy intervendrá también el profesor Roberto Aras, a quien seguramente todos conocéis, pero bueno, una brevísima presentación. Roberto Aras es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. Es presidente también en la Fundación Ortega y Gasset Argentina y realizó su tesis en 2004 en la Universidad de Navarra sobre el mito en Ortega. Y posteriormente fue publicada la tesis en la Universidad de Navarra. Hoy hablará también brevemente, recuperando un poco uno de los temas que salieron en la sesión anterior, sobre la recepción y la influencia de Misión de la Universidad en Argentina, la importancia que tuvo en las reformas universitarias y, bueno, continuaremos, como digo, una primera tanda de breves exposiciones y después continuamos el diálogo, el debate sobre los temas que vayan saliendo y eso será un poco la dinámica del seminario. Así que entonces, en primer lugar, Pepe. Muchas gracias, Noé. Gracias a todos los que están, no tienen otra cosa mejor que hacer a esta hora que conectarse con la sala virtual de la Cátedra Ortega y Gasset. Y bueno, yo creo que la parte fundamental de lo que tendría yo que comentar sobre Misión de la Universidad, pues ya lo hice en la primera sesión. De modo que entonces voy a hablar solo unos breves minutos hablando un poco de la recepción. Me he molestado en buscar estos días en un repertorio bibliográfico muy exhaustivo que editaron justo en el aniversario, salió hacia 1991, que se puso en marcha en el aniversario de 1983 por Donoso y Raleigh. Son los autores, Antón Donoso y el nombre de Raleigh no me voy a acordar, pero en fin, es un repertorio que está en las bibliotecas y la verdad es que Harold Raleigh, discípulo de Julián Marías. Es un repertorio bibliográfico muy exhaustivo para todo lo que se publica desde el año cero de publicaciones sobre Ortega hasta 1991. Entonces, voy a hacer un resumen, muy resumen. Entonces, simplemente decir que la repercusión en términos de número, fuera de España se entiende,
se produce en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, mejor dicho, porque hay varias reseñas en Londres, pero hay muchas reseñas en universidades, en revistas especializadas de universidades norteamericanas a partir de 1945. Yo he contado entre 10 y 15, más de 10 y menos de 15, porque no recuerdo ahora el número exacto, reseñas en revistas especializadas de emisión de la universidad y por tanto deduzco, pues no lo he buscado, que la edición inglesa tuvo que ser del año 45, quizás de finales del 44, porque sí he visto una primera reseña más madrugadora del año 44. Hay reseñas, muchas reseñas en Hispanoamérica. No menciono nada de Argentina porque eso lo va a comentar ahora mismo Roberto, pero hay reseñas en Chile, hay varias reseñas en Chile, hay reseñas en México, al menos 2 he encontrado, y en Japón también he encontrado 2 escritas por un jesuita. Y, en fin, voy a la cantidad, no tiene mucho sentido entrar en detalles. Por supuesto, en España periódicamente se reeditó ese libro y gente como Emilio Lledó, pues por ejemplo, he encontrado que en el año 84 publica en la revista Sistema un comentario sobre emisión de la universidad, y también hispanistas ilustres como López Morillas también publicó en su momento una reseña. En Alemania he encontrado al menos dos reseñas de la edición alemana de emisión de la universidad. Y termino con, bueno, en Italia hay un ilustre orteguiano, Pelicani, de la Universidad de Nápoles, que publica también un ensayito en 1971, y termino con alguien que parece alejado del entorno orteguiano, que es Sidney Hook, que es uno de los ilustres gente del círculo de la nueva izquierda de Nueva York, vinculado más o menos a Hannah Arendt y algunos amigos comunes, aunque Sidney Hook y Arendt no se llevaron bien, no se entendieron nunca demasiado bien, pero Sidney Hook sí hizo una reseña también en el año, creo que efectivamente, en una revista muy prestigiosa, Nation, hace una reseña en 1945 del libro de Ortega que nos ocupa. Y termino con una alusión que la encontré por casualidad ayer buscando otra cosa, de un filólogo catalán llamado Xavier Pericay, que publica en Letras Libres, en una fecha tan cercana a nosotros como 2010, publica un comentario sobre emisión de la universidad, nada menos que en el contexto de la reforma de Bolonia, lo cual indica, Pericay lo dice al principio de su ensayo, dice, es sorprendente la vigencia que tiene de pronto el texto de emisión de la universidad en un contexto 80 años después de que publicara, de que ahora se pusiera en Europa, se pusiera en marcha ese esfuerzo por unificar la enseñanza universitaria, ¿no? Y reformar la enseñanza universitaria de cara a la creación de un espacio universitario común en la Unión Europea. Y bueno, Pericay hace unas observaciones bastante curiosas, como por ejemplo subrayando mucho, que a mí eso yo ya lo había observado como profesor de instituto, yo observé que la LOCSE tenía una vaga inspiración rusoniana, que a su vez compartía Ortega con Rousseau, ¿no? Cuando Ortega subraya que hay que situar al estudiante en el centro del sistema, pues eso, nos guste o no, lo dijo Rousseau en su Emilio hace muchos años. Claro, ¿es totalmente rusoniano Ortega? No. ¿Por qué no es rusoniano? Porque Ortega dice que hay que colocarlo en el centro solamente a un respecto, la capacidad de aprendizaje que tenga el alumno medio. Y añade, una vez que eso se haya analizado, una vez que se haya estudiado a fondo la capacidad de aprendizaje del alumno, se establece un programa y mano dura. No sé si Rousseau era también partidario de la mano dura, pero la leyenda dice que no. Ortega sí. Ortega subraya que ninguna contemplación, y de hecho además en la experiencia universitaria del 31 al 36,
Había muy pocos exámenes, los alumnos disfrutaban de una flexibilidad y de una liberalidad a la hora de decidir cuántos exámenes, etcétera, pero los exámenes eran implacables y desde luego los resultados a la vista están. Los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras fueron verdaderamente fueron promociones de una calidad académica e intelectual verdaderamente extraordinaria. De modo que, digámoslo así, ese rusonianismo corregido, Pericay se hace eco de esta idea y subraya, y yo creo que tiene razón en eso, y lo dejo como motivo de reflexión para el debate que siga ahora. Pericay subraya que la idea de cultura en el año 30, la idea de cultura en Europa es una idea mucho más consistente y mucho más articulada que la idea de cultura que un pedagogo o un reformador podría manejarse ahora a partir del año 10, que es cuando él se refiere, porque claro, esa cultura que apresa la época en ideas, en pensamientos, ¿qué es lo que apresa ahora un sistema cultural en ideas y en pensamientos? Técnica, 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 ¿no? Técnica, medios de comunicación de masas, en fin. Pericay se hace eco de que la idea de cultura estaba más saludable en la época en el 30 en Europa que lo estaría ahora, y eso, claro, puede cuestionar la validez del proyecto orteguiano de misión de la universidad. Ya está. Sí, bueno, gracias y buenas tardes y días a todos los que están conectados en la red. Y bueno, ante todo, pues yo quiero felicitarle a José María Fuster su nuevo grado, que ha conseguido el grado de doctor en filosofía hace escasos casi una semana. Así que mi más cordial enhorabuena, porque es aquí el patrono de esta fundación que nos apoya. Dicho esto, yo voy a dar dos notas. Una primera, comentando una cosita que el otro día suscitó alguna incomodidad, quiero remarcarla, y luego quiero señalar un tema que me parece que no lo hemos tocado todavía y que creo que nos lleva a uno de los núcleos de emisión de la universidad, que es un libro de rabiosa actualidad. Como ha dicho Pepe, en cuestiones de educación, pues incide, Bolonia no ha hecho más que captar el núcleo fundamental, que es lo que Ortega llama la economía de la educación. Solo se puede enseñar lo que se puede aprender. Yo he sido vicerrector de metodología y nuevas tecnologías en la UNED y tuve que padecer lo que es publicar un texto de 1000 páginas y que los alumnos tuvieran que aprendérselo para examinarse en un semestre y tener garantizado que iban a aprobar solamente el 10%, porque era absolutamente imposible estudiar eso y tener que combatir eso con el profesor continuamente. Y eso, claro, dice Ortega, eso es la infidelidad de la universidad consigo misma, porque es poner un límite que es inalcanzable, con lo cual estás viviendo en una absoluta falsedad. Yo lo he vivido eso en la UNED, peleándome mucho con profesores y profesoras que actuaban de ese modo, es decir, pedían lo que era imposible de aprender. Lo que el otro día comenté era la incomodidad que es justamente este texto, en las obras completas genera al lector cierta incomodidad, porque el capítulo primero, la conferencia en concreto es muy importante, la conferencia que da Ortega en la universidad y que luego no la publica en las entregas, pero es fundamental para entenderla. Y luego hay algunas notas que son importantísimas y que desde las obras completas de Ortega tampoco las conocíamos. En concreto hay dos sumamente importantes que solo las conocíamos por la edición de Palmiro Garagorri en Revista Occidente, Alianza Editorial, en la colección El Arquero. Son dos notas, una, la de la página 557 actual,
que está en la edición de Jacobo Muñoz, en la página 129 o 128, es una nota que en las obras completas de viejas y en las nuevas, en las viejas no está en absoluto, y en las nuevas está solamente en la parte de anotaciones del apéndice, ¿no? Porque dice, estamos hablando del tema que yo voy a tratar luego ligeramente sobre la barbarie, y se comprende que cuando tan radical ingrediente de nuestra vida como es su modo de justificarse a sí misma funciona no malamente, la enfermedad es gravísima. Esto acontece en el nuevo tipo de hombre que estudia mi libro, La rebelión de las masas. Pues fijaros ahora lo que sigue a esa nota, que se quita en la edición de las obras, se quita en 1940, cuando Ortega introduce la edición de emisión de la universidad en el libro de las misiones, en Argentina, donde ni pone la conferencia ni esta nota. Esta nota dice: pero la edición primera de este libro, de la rebelión de las masas, es incompleta. Un prolongado malestar me impidió concluirlo. En las nuevas ediciones añado la tercera parte de la obra, donde se analiza más por largo este pavoroso problema de la justificación, que da las últimas claridades sobre el hecho universal en él investigado. Es decir, en esta nota, desde que publica Misión de la Universidad hasta 1940, esta nota figura. Es decir, todos los que leyeron Misión de la Universidad en la edición en 1930, en la edición de 1932, la de 1936, y no sé si hay alguna otra todavía, todos esos leían esta nota y estaban esperando la tercera parte de la rebelión de las masas. Entonces, eso es muy interesante. Claro, nosotros, hasta la edición de Paulino Garragorri, no hemos conocido esa tercera parte. Y ahora, solamente con las cartas de Helen Wein, conocemos más sobre la tercera parte. Eso es muy interesante. Pues la otra nota, también, eso está en el apéndice de las obras completas del tomo cuarto, de las actuales, está la nota, está indicada, y dónde se publica, y cuándo lo quita Ortega, que es en la edición de 1940, y ya la siguiente, porque la edición de 1940 se hace ya teniendo en cuenta que se va a publicar en España, que está bajo el franquismo, o sea, que está en una dictadura, y por tanto no se puede decir todo. Entonces, esa edición es la que después se ha mantenido, sabiendo que es una edición coyuntural de Ortega, sometido por las circunstancias, porque ahí quita la conferencia donde habla del grupo, de la chabacanería de España, etcétera, quita esta nota y quita la nota siguiente, que es la de la página 559 de la edición de... Sí, 559 de la edición de Canónica, y ahí hay otra nota todavía más interesante. Dice: sobre todo véase la rebelión de las masas, en la edición de Jacobo Muñoz, 131. Véase la rebelión de las masas en su próxima edición, donde me ocupo más al detalle de las distintas maneras como hoy las gentes falsifican su vida. A partir de ahí se quita, y vamos a ver qué dice, lo que quita. Por ejemplo, el ingenuo creer que hay que ser arbitrario, de donde ha salido en política la falsedad fascista, y en letras y pensamiento el joven intelectual, entre comillas, español de estos meses y años. Ese es el falangista español. Yo sí, total. El 30, Pepe, no solo, el falangista. El joven intelectual español puede ser perfectamente ¿quién? El joven de izquierdas. De izquierdas, que se está difícil porque está el fascista. Pues si con fascista no pone el comunista. 30. Claro, pero con el fascista no pone el comunista. Pero dice fascista y luego dice el joven intelectual. O sea, son dos, sí, el fascista bueno, y el joven intelectual. Cualquiera de los dos. Yo más bien creo que es el falangista, pero bueno, eso también lo son quita. Los dos. Lógicamente, esto no lo puede publicar en la España franquista. El 40. Claro. Está claro que no lo puede publicar. Y por eso, pues claro, hay que buscar
Garagorri sí lo publica, en la edición del Arquero. Y eso quería decir que lo que hace que leer este libro, si no se lee en una edición completa, resulta incómodo, nada más. Eso no quiere decir absolutamente nada que Pepe y yo no tengamos admiración respecto a las obras completas de Ortega de la edición del 2004 al 2010, que somos grandes admiradores y usuarios, máximamente claro. Usuarios, porque esa edición facilita enormemente el estudio de Ortega, y yo creo que el gran impulso del estudio de Ortega se debe en gran medida a esa enorme tarea que ha sido esa edición. Esto quería dejarlo claro. Bueno, y luego quería comentar que el otro día no tocamos una idea base que está en Misión de la Universidad, que liga la primera parte con la última, que es la idea de barbarie, y que yo creo que es muy importante, porque nada más empezar, ya en la primera entrega, Ortega, recordar que en el capítulo 12, creo que es, de la rebelión de las masas, habla de la barbarie del especialismo, y ahí Ortega nos cuenta que si viene un astronauta, un ovni, un extraterrestre a la Tierra, y se va a maravillar de la barbarie que tienen los especialistas, los científicos, y los médicos, y además cita los médicos, los profesores, cita un montón de varios especialistas, ¿no? Pues esa idea la recoge Ortega en Misión de la Universidad ya desde el principio, y nos dice: el gran problema de la cultura europea es que el hombre medio es un bárbaro. Y esta idea es una idea que trasciende a la interpretación que Ortega nos va a dar de la rebelión de las masas. Porque la rebelión de las masas, esa tercera parte de la rebelión de las masas, todo lo que Ortega va a estar diciendo después, la reinterpretación o interpretación que él mismo hace de la rebelión de las masas, es que la rebelión de las masas ha triunfado solo en los países, en Alemania, Italia y Rusia. Y en los demás sitios no ha triunfado. Es decir, ha habido rebelión de las masas, pero no ha triunfado. Claro, esto se encaja muy mal porque parece como quiere decir que en los otros países no hay masa. Y sin embargo, pues aquí vemos, no, el problema es que el hombre masa es el hombre medio, es el bárbaro. Y aquí dice claramente: el gran problema es que el hombre medio francés, alemán e inglés es bárbaro. Y además añade: no solo es bárbaro el hombre medio, es bárbaro el científico y bárbaro el profesional. Todos esos son bárbaros. ¿Y por qué son bárbaros? Porque son incultos. Porque la universidad ha perdido su función de dar cultura y da solo profesión, y se empeña encima en darles a la gente, a los profesionales, la ilusión de ciencia, que no van a ser científicos. Claro, en la rebelión de las masas hay toda una explicación de qué es ser bárbaro. Aquí no se mete en qué es ser bárbaro, pero se intuye más o menos quién es el bárbaro. En la rebelión de las masas explica que el bárbaro es el civilizado que utiliza la civilización como técnica, pero para cumplir sus objetivos vitales del tipo que fuera, usando la civilización como técnica, pues incluso para la pura barbarie, ¿no? Claro, esto es del año 30, pensemos todo lo que va a pasar en los 10 años sucesivos. Y entonces, todo el argumento posterior va a ser la necesidad que la universidad tiene de dar cultura, clarificando en qué medida no es necesario que se creen los profesionales como científicos, porque no lo van a ser, pero sí como cultos. Y entonces todo el capítulo cuarto va a ser sobre qué es la cultura, el sistema de ideas vivas sobre el mundo y sobre
el comportamiento humano, y en el quinto va a ser ya diciendo qué es además la universidad. Además tiene que ser ciencia, pero no como objetivo fundamental, solo porque universidad sin ciencia sería esclerotización, escolasticismo, y por eso necesita ciencia. Pero la función clave de la universidad en este momento es que la universidad influya en la sociedad, porque estamos en una época en la que el Estado ya se basa en la opinión pública, y la opinión pública ha sido tomada por la prensa, y para Ortega es la universidad la que tenía que intervenir en la formación de opinión pública como una de sus tareas fundamentales. Porque para Ortega el periodista que domina y crea la opinión pública, pues es una de las profesiones más bajas y más incultas. Y esto es como termina la rebelión de las masas, que sigue siendo de una actualidad impresionante, impresionante. Y tener en cuenta que va desde el principio, donde habla de la barbarie del hombre medio, hasta el final, donde el prototipo del bárbaro no lo dice Ortega, pero no sería el especialista científico, sino que sería el periodista, por la cantidad de cosas que dice el periodista en la última página, que realmente lo pone pues, sí, verde. Esto es lo que quería decir, porque es el tema que más se nos puede dar para la discusión. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces le damos paso ahora a Roberto Aras. Si puedes encender el micro. Y bueno, te agradecemos también tu amable disposición, que antes no lo he dicho. Muchas gracias. Permitirme compartir esta jornada con ustedes. Buenas tardes a todos. Y sí, lo que de alguna manera me parecía relevante para comentar y para compartir con ustedes es el efecto que tuvo la rebelión de las masas en la escena universitaria argentina. Un efecto que habría que matizar en dos grandes momentos. Anterior a su edición, a su publicación, a su gestación hasta diría, es decir, aquello que podríamos concentrar en torno al primer viaje de Ortega a la Argentina, que fue en el año 1916, y lo que sucedió después de la publicación de Misión de la Universidad, muy particularmente en la Universidad de La Plata. Para decir algo respecto de esto que me parece que es una suerte de constante en el pensamiento de Ortega respecto a la universidad, recordemos que cuando llega en el 16 aquí a la Argentina, Ortega ya había publicado reflexiones sobre la universidad, recordemos esa comparación que hace entre la universidad española y la universidad alemana, y muy cerca de su fecha de llegada al país, en el 16, en abril de 1915, publica un artículo sobre la Universidad de Murcia. Es decir, que esa preocupación de Ortega por la universidad y sobre todo por el valor de la universidad en el contexto cultural y social ya estaban presentes hacía mucho tiempo. Cuando llega a la Argentina en 1916, es notable la repercusión que tiene su llegada. Él viene a partir de una suerte de puente cultural que se produce entre España y Argentina, por parte de España, la Junta de Estudios en el extranjero que financiaba estas estancias, y en la Junta para la Ampliación de Estudios, y en Argentina la Asociación Cultural Española. Entonces, en ese puente llega Ortega a la Argentina, y lo dice como una suerte de ignorado por la universidad, por la sociedad en términos generales, pero cuya presencia produce un efecto muy notable en el mundo académico,
fundamentalmente porque él viene a fortalecer y a dar, diríamos así, el golpe de gracia a lo que hasta entonces era la presencia del positivismo en la Universidad de Buenos Aires. Para tener una idea, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, se crea en el año 1896. Es decir que en el 2016 llega Ortega a muy poco de su fundación. Salvo su decano, que era el doctor Rodolfo Rivarola, un hombre más bien de tendencias espiritualistas, la mayor parte de las cátedras estaban ocupadas por positivistas, por científicos positivistas, que provenían además de áreas que no eran las sistemáticas de la filosofía. Las cátedras estaban cubiertas por médicos, abogados, fundamentalmente. Y entonces digamos, el positivismo había encarnado en esa doble dimensión que significaba, bueno, casi una suerte de legitimación de la ciencia por sobre la filosofía y, por otro lado, una suerte de proyecto también sociopolítico de las generaciones que en ese momento tenían a su cargo el gobierno del país. Bueno, lo cierto es que es tan impresionante el éxito que tiene Ortega en esa propuesta de un nuevo horizonte filosófico para los argentinos, que rápidamente el movimiento antipositivista empieza a ganar protagonismo y empieza a lograr un desarrollo enorme, ¿sí? Ese desarrollo enorme también va acompañado de muchos, de un vocabulario que había traído Ortega y que lo exponía en sus conferencias, en sus charlas, que era sobre todo el término de una nueva sensibilidad, el novecentismo, las nuevas generaciones, ya de alguna manera anticipando lo que luego él va a tratar de manera más sistemática, que es el tema de las generaciones. Y entonces su presencia, su prédica antipositivista, da origen a lo que los que lo seguían y que luego tomarían los primeros planos en la Universidad Argentina, fueron sus discípulos, ¿sí? Él generó una suerte de círculo orteguiano y ese círculo orteguiano lo acompañó ya incluso fue muy importante en la segunda visita y menos, lamentablemente, en la tercera. Pero lo cierto es que el novecentismo, ese concepto, que no era tampoco exclusivo de Ortega, sino que también sobre el cual tiene algo que decir Eugenio Dors, formó lo que luego se dio en llamar el Colegio Novecentista. El Colegio Novecentista se creó en el año 1917, es decir, poco menos de un año de haber abandonado, 6 meses, diríamos, de haber abandonado Argentina Ortega, porque de hecho se creó la conferencia inaugural, fue en julio de 1917. Entonces, 6 meses tras la partida de Ortega se creaba este colegio novecentista. Sus figuras más importantes, Julio Noé y José Gabriel. José Gabriel era digamos, un seudónimo literario, él se llamaba José Gabriel López Bauzán. Y fíjense cómo lo define José Gabriel en su discurso de apertura del Colegio Novecentista, qué era lo que pretendían. Dice, novecentismo quiere ser una suerte de nombre o seña de la actitud mental de unos cuantos hombres de hoy, nuevos y del 900, a quienes no conforma ya el catón intelectual vigente. Y este catón es el positivismo. Positivismo es, pues, por lo pronto, lo contrario al novecentismo. Entonces, el novecentismo es el puente cultural hacia lo que luego se denominó la reforma
universitaria de 1918. Esa reforma universitaria tuvo dos epicentros. El más importante, el de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en el centro de la nación. Y el segundo, Buenos Aires. Entonces, un efecto querido o no querido de Ortega fue justamente el haber impulsado por vía de su crítica al positivismo el novecentismo y luego la reforma de la universidad. Una reforma que él, diríamos, sobre la cual vuelve varias veces. Fíjense, la primera vez aparece en un escrito de una revista que se llamó EVE, y esa revista EVE se publicó en 1918, es decir, al año siguiente de fundado el Colegio Novecentista, en la cual, digamos, en esta declaración de la revista EVE, el artículo se llamaba Impresiones de un viajero, ponía énfasis en que Argentina se preocupara por desarrollar una universidad consistente, una universidad protagónica de la vida nacional y que no fuese entonces un terreno inaccesible a quienes podían, desde el punto de vista de la academia, decir algo en los temas fundamentales del país. Lo cierto es que esta suerte de simbiosis entre lo que Ortega propone en sus charlas, sus conferencias, y por supuesto a partir de ese momento, a través de su participación en diversos medios periodísticos, revistas, el Diario de la Nación, empieza a tener digamos, empieza a ser aprovechado por muchos de los que proponían la reforma de la universidad a través de este movimiento. Cuando vuelve a Argentina en 1928, hace su presentación, él siempre dio, en las 3 visitas, dio cursos en la Universidad de Buenos Aires. En el 28 lo presenta en la Universidad de Buenos Aires, quien había sido uno de los miembros de ese círculo orteguiano del 16, que era Coriolano Alberini. Él fue profesor y fue decano de la facultad. Y a él le siguió un discípulo también de Alberini, pero que también era amigo y próximo al círculo orteguiano, que fue Ravignani. Bueno, lo cierto es que cuando lo presenta Alberini, en esa bienvenida del año 28, hace algunas precisiones. Pensemos que ya han pasado 10 años de la reforma universitaria de Córdoba y de Buenos Aires. Entonces él dice en ese discurso, dice, reconozco ciertamente con gusto que sus conferencias, está hablando de Ortega, acusadas de éxito solo estético, han despejado un poco el ambiente. La ramplonería ha sufrido un estremecimiento, se refiere a los positivistas, siquiera periférico. Ya es algo. Con decirle a usted que unos cuantos jóvenes amigos míos han fundado un centro de estudios filosóficos que posiblemente se denominará Colegio Novecentista, y yo seré uno de sus directores espirituales. Es decir, hay una perfecta sintonía entre lo que Ortega proponía y lo que luego dio origen al Colegio Novecentista y consecuentemente a la reforma del año 18. ¿Qué era lo que pretendía la reforma? Bueno, quería sacar lo que denominaban digamos, el utilitarismo, el practicismo de la vida académica, que no era otra cosa que profesores formados en otras disciplinas y que aportaban esa dosis de pragmatismo malentendido a la hora de evaluar el lugar de la filosofía incluso dentro de la construcción de la sociedad. Y propone, digamos, la reforma una suerte de
nuevo comienzo o una suerte de momento fundacional, no solamente para la institución universitaria, sino también para su lugar en las decisiones que se tomaran a partir de allí en la sociedad y sobre todo en la política, ¿no? Entonces, por un lado se veía como un incitador cultural que barría con el positivismo e inauguraba una nueva manera de ver las corrientes de pensamiento en ese momento actuales, y por otro lado le daba o le devolvía al estudiante su protagonismo, le permitía o le avalaba un campo de libertad que hasta ese momento no tenía, la selección de las cátedras, la participación en el gobierno de la universidad. Bueno, todo eso era una novedad completa, y lo hacían entonces siguiendo las ideas de Ortega, tanto al principio, tanto Alberini como Ravignani, que lo recibe como decano en el año 41, 40, y también Alejandro Korn, que va a ser otro de los miembros del círculo orteguiano, un hombre que proviene de la medicina, era médico, formado entonces de manera autodidacta en la filosofía, pero que tiene una enorme capacidad para eh, proponer estas ideas y que estas ideas hayan sido aceptadas. Él es primero decano de la Facultad de Educación en la Universidad de La Plata y luego va a llegar a ser rector de la universidad. Fíjense que este movimiento que podríamos también tildar de juvelinista, ¿no? De propuesta de una renovación y de una juventud que tenía que pasar a los primeros lugares de las decisiones de la Argentina, había sido acompañada entonces por digamos, una idea, un eje de desarrollo que tenía que ver con la profesionalización de las cátedras. Es decir, que las cátedras de filosofía estuvieran a cargo de personas formadas en la academia, en el campo propio de la filosofía. Entonces, en ese sentido, significaba una concepción de la universidad muy diferente a la que hasta ese momento había imperado en la Argentina. Claro que a ese movimiento reformista se le acopla lo que en ese momento podía verse como el horizonte de los acontecimientos políticos internacionales, como es el caso de la Revolución Rusa. Entonces, todo lo que era en ese momento la preocupación por el lugar del proletariado en la sociedad, se une a la reacción antipositivista y termina entonces conformando un movimiento que también va con el tiempo a tener una suerte de doble dirección, ¿no? Una dirección que va a quedar estrictamente en la universidad y otra dirección que va a rebasar el campo de lo universitario y se va a consolidar también en políticas que ya van a ser más de índole partidista y no tan, sin tanta, digamos, intención cívica como era que había tenido en un principio. Bueno, lo cierto es que esto efectivamente, como les decía, cumple una labor, digamos, es un hito dentro del desarrollo de la Universidad Argentina, la reforma del 18, y como hemos visto, a esa reforma del 18 está ineludiblemente unido Ortega. Eso es un primer efecto de las ideas sobre la universidad de Ortega, ¿sí? Ahora bien, en 1930 se publica la misión de la universidad y esto le dice otro de los miembros del círculo orteguiano, pero ya no tanto del 16, sino del 28, ya aquí estamos ubicándonos en la década del 40, que fue un filósofo, aunque su origen
profesional era militar, ¿sí? Que fue Francisco Romero. Francisco Romero tiene un muy interesante epistolario con Ortega, y en una de esas cartas le dice lo siguiente. Es una carta del año 31, ni bien se publica la Rebelión de las Masas y Misión de la Universidad. Y le dice: tanto la Rebelión de las Masas como Misión de la Universidad han sido muy leídos y discutidos. Se le refiere al ambiente argentino. Creo que son los libros suyos que han agradado aquí más. Y hasta personas que permanecían indiferentes hasta ahora ante sus escritos, unas por gusto escaso hacia la filosofía y otras por un curioso efecto de desconfianza o recelo que les causaba su prosa, han sido ganadas esta vez por el asunto. Para ellas, más inmediato y por la expresión más enérgica. Para ellas han sido ganadas por este asunto, de la manera más inmediata y más enérgica. Y dice después: el librito sobre la universidad espero nos servirá de programa para una acción futura. Esto es muy interesante lo que le dice Francisco Romero en el año 31 a Ortega, porque muchos años después, cuando llega a la rectoría de la universidad un político socialista llamado Alfredo Palacios, lo hace primero a la Facultad de Derecho entre los años 22 y 25, 22 y 25, y llega luego al rectorado. Él era Alfredo Palacios era una persona que había estado en contacto con los grupos de la Reforma, por lo tanto le interesaba mantener y continuar lo que eran los objetivos de la Reforma, y llega a ser rector en el año 41. En el año 41. Y en ese año 41, según lo cuenta, según lo relata el propio Francisco Romero en un artículo que publica en una revista que se llama Ideas y Figuras, dice así, refiriéndose al proyecto universitario en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, de Palacios. Dice: su proyecto de reforma buscaba recuperar la unidad del saber articulado en diversas escuelas, facultades e institutos, ya que sostenía que solo la universidad puede ser vista como entidad de cultura, un organismo sintético con una idealidad común. El diagnóstico, entonces, dice él, de la situación expresado en los fundamentos de su resolución anunciaba los cambios y asentaba que la especialización creciente de las disciplinas cultivadas en cada facultad y el criterio fragmentario de la educación predominante puede conducir a una tecnificación profesional saturada de árido y excluyente pragmatismo, cuyos efectos serán desintegradores de la vida social y de la personalidad del hombre. Como verán ustedes, estamos dentro de un vocabulario sumamente afín al vocabulario orteguiano. No nos olvidemos que Francisco Romero tiene una amistad y un discipulaje bastante continuo en el tiempo y profundo. Él escribe una famosa recensión, que es la primera recensión a Rebelión de las Masas, lo escribe para la revista Sur de Victorio Campo, y es entonces alguien muy autorizado para dar cuenta de los principios filosóficos orteguianos. Y fíjense, cuando Palacios decide poner esto en marcha, forma una comisión especial que va a renovar la estructura y el plan de estudios de toda la universidad, y lo pone al frente de esa comisión a Francisco Romero. Y entonces, en los fundamentos para esa reforma, fíjense, Alfredo Palacios dice que la universidad debe hacer técnicos cada vez más sabios, pero cada vez más hombres, para lo cual es necesario que el foco de armonización común
deba consistir en una síntesis orgánica y coherente de principios éticos y normas objetivas que contengan la esencia ecuménica de la cultura, orientados hacia fines solidarios, creadores y constructivos. Que esa síntesis suma de valores deberá constituir un curso superior obligatorio como última asignatura para todos los alumnos de todas las facultades. La enseñanza no será ya exclusivamente práctica, pues se le habrán incorporado elementos de cultura que, por ser universales, establecerán el vínculo común. Fíjense cómo está dicho, con otras palabras, de otra manera, expresado el proyecto de una facultad de cultura. Es decir, esta idea de Palacios, que luego materializó en esa reforma Francisco Romero, lamentablemente duró solo un año, porque en el año 1943 vuelve una revolución, en este caso comandada por el general Uriburu, y por lo tanto ponen un interventor en la universidad y ese interventor, digamos, desarma ese proyecto de reforma que había elaborado Francisco Romero. Así que, como verán ustedes, en Argentina la misión de la universidad, las ideas de la universidad sobre la universidad que tuvo Ortega fueron digamos, una semilla de un movimiento tan fundamental como la reforma del año 18 y de proyectos muy concretos como el de la Universidad Nacional de La Plata, que lamentablemente por los vaivienes de la política argentina no pudo asentarse y desarrollarse, porque realmente hubiera sido se hubiera destacado, hubiera sido un enorme progreso para lo que eran entonces los estudios muy enciclopédicos todavía y fragmentados, como decía el propio Romero. Bueno, eso para contarles, me parece que les da una idea del peso y de la influencia que tuvo Ortega en la Universidad Argentina, a pesar de que él nunca, lamentablemente, porque ese círculo orteguiano inicial de 1916 nunca lo pudo sostener, las circunstancias de política del país, sobre todo cuando él estuvo hasta el año 42 aquí, del 39 al 42, no pudo insertarlo en la Universidad de Buenos Aires y no pudo él finalmente incorporarse a la institución en la que había estado presente durante sus 3 estancias en Argentina. Pero bueno, problemas de nuestra vida política. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Roberto, por la magnífica exposición, vamos, riquísima en detalles. De hecho, pensamos dedicar quizás una línea de seminario justamente a la recepción de Ortega en América. Pues una sesión para Argentina, una sesión para México, porque a la vista está que, vamos, que el tema requiere no solamente una sesión, sino un seminario completo, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Claro. Claro. Así que bueno, muchísimas gracias y podemos abrir el turno de preguntas, comentarios, diálogo. También a quienes estáis en casa, ¿no? Online, bien levantando la mano en la opción de reaccionar y interviniendo o por el chat. Sí. Me ha parecido antes que había una diferencia entre la barbarie en Alemania y la barbarie en Reino Unido o en Estados Unidos. ¿Podéis elaborar más sobre esa diferencia? Bueno, la barbarie la mencionaste tú. No sé, perdona que diga yo una cosa. No, yo hablé, cuando yo he mencionado a Alemania y al Reino Unido, hablando de la recepción de emisión de la universidad. Entonces, ahí, bueno, yo lo único que he encontrado ha sido que efectivamente cuando se publica en inglés la edición en el año 44, 45, es un libro muy atendido,
Por ejemplo, en Londres se lee, se reseña en el Times Literary Supplement, que es uno de los... Claro, el suplemento literario de Times es probablemente una de las revistas literarias más ilustres del Reino Unido, ¿no? Pero, vamos, yo no he encontrado ningún dato específico sobre que la idea de que la reforma de la universidad hay que hacerla pensando en el universitario medio porque el hombre medio europeo se ha vuelto un bárbaro, ¿no? Yo no lo he encontrado en las referencias que he visto, porque han sido referencias bibliográficas. Eso ya conecta con el tema de la barbarie que ha mencionado Javier, pero alude justamente al capítulo, si no me equivoco yo, es el capítulo 10 de la Rebelión de las Masas, que se llama el primitivismo y barbarie. Se llama así, ¿verdad? Primitivismo y barbarie. Y entonces ahí lo que viene a decir Ortega es que somos todos, somos todos como hombres medios, que es en cierto modo la situación objetiva de la técnica y de la ciencia lo que nos convierte en bárbaros, porque no sabemos cuál es el principio activo de la aspirina, o no sabemos cuál es la razón por la que la materia ahora, desde Schrödinger o Heisenberg, la materia es esencialmente discontinua, ¿no? Y entonces, claro, el tipo de ideas que implican las novedades de la física cuántica o de la teoría de la relatividad o de la genética o de las técnicas farmacéuticas, pues claro, convierte al hombre medio europeo en una especie de bárbaro porque es incapaz de remontarse a los principios causales y a la información relevante sobre las cosas de las que está disfrutando en su vida cotidiana, ¿no? O sea, que yo creo que esa es la idea de fondo por la cual Ortega dice, claro, entonces se necesita una mediación, y esa mediación solo la puede hacer la universidad. Esa mediación entre las revoluciones científicas en marcha, en física, en química, en biología, desde principios del siglo XX, y el hombre medio, esa mediación no la puede hacer la prensa, que es lo que terminaba Javier. No, esa mediación no la puede hacer la prensa, que es la única que la está haciendo. Entonces, esa mediación la tiene que hacer la universidad, que no asume esa responsabilidad. Yo diría que esa es un poco la idea tal y como yo la veo. Yo creo que te refieres a la diferencia que he establecido yo entre lo que dice Ortega en la conferencia, una conferencia que da en Londres a los 20 años de la publicación de la Rebelión de las Masas, en la que dice: la primera parte de la Rebelión de las Masas ya no es importante porque se ha cumplido. Sí. O sea, se ha dado una rebelión de las masas. Por tanto, ya se ha dado una rebelión y el 51 había fracasado, menos en Rusia. Había fracasado en Alemania y en Italia. Entonces, claro, esa reflexión de Ortega, cuando dice, además en las conferencias sobre ¿cómo es las del 33? Sí, las que dan el Teatro Español. Sí, la de nuestro tiempo. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? Ahí Ortega establece una línea divisoria entre Rusia, Alemania, Italia y el resto de Europa. Es decir, el resto de Europa no ha caído todavía. No se ha dado la rebelión no ha triunfado la rebelión de las masas, ha triunfado la otra parte del eje, es decir, Alemania, Italia y Rusia. Francia e Inglaterra esperan, pero no han caído todavía. Y en el 51 dice, la rebelión de las masas ha triunfado y ha fracasado en dos sitios, en el otro, ¿no? Por tanto, ya no vale, la primera parte de la rebelión de las masas no tiene interés. Claro, eso te obliga a pensar. ¿Qué está pensando Ortega realmente con el hombre masa, rebelde, de acuerdo a esa interpretación del 51? Y es muy difícil, porque mientras tanto, pues sabemos que en la interpretación de Marías
hombre masa somos todos. Todos tenemos una parte de hombre masa. Claro, Ortega no dice eso. Y pasándonos ya a misión de la universidad, pues claro, vemos que lo dice con toda claridad, el carácter catastrófico, o sea, la pérdida de la enseñanza cultural en la universidad, esto es lo que lleva a la catástrofe, dice, esto ha sido evidentemente una atrocidad, funestas consecuencias de ello que ahora paga Europa. Son del 30 esto. El carácter catastrófico de la situación presente europea se debe a que el inglés medio, el francés medio, el alemán medio son incultos. Claro, la incultura es solo lo que dice Pepe, no saber la matemática que está detrás de la teoría de la relatividad. Yo no lo sé, ¿no? Si eso es solo la incultura, yo iría en otro terreno. Pero bueno, y aquí sigue. Ese personaje medio, y claro, ha citado esos tres, es el nuevo bárbaro retrasado con respecto a su época, arcaico y primitivo en comparación con la actualidad y fecha de sus problemas. Y este nuevo bárbaro, y ahora sigue, ya no es el hombre medio inglés, francés, alemán, dice, no, el profesional más sabio que nunca, pero y más inculto también, el ingeniero, el médico, el abogado y el científico. Es decir, que no se salva nadie, ¿no? Porque todo profesional, como es solo profesional y no sabe nada más, pues evidentemente encaja muy bien con lo que ha dicho Roberto Aras y que lo dice también Ortega, el romper la vida humana en trozos y no tener en cuenta la totalidad de esta vida, ¿no? En ese sentido hay que verlo. Ahora, respecto a la interpretación de Ortega sobre el triunfo de la rebelión de las masas en estos dos países, pues es problemático porque nos lleva a no saber si solo había hombres masa en los países en los que ha triunfado la rebelión de las masas y en los otros sitios no. Yo lo veo muy difícil esa interpretación así, y yo creo que, aunque Ortega diga que la primera parte de la rebelión de las masas ya no tiene interés porque ya ha ocurrido lo previsto en ella, yo creo que sigue teniendo todo el interés porque efectivamente define un tipo de ser humano que es este hombre medio inculto, que en otro sitio además Ortega lo define muy bien como el ser humano que vive al tuntún, que vive al tuntún, es decir, absolutamente superficial. No sé dónde se quita esto. Ya está. Que vive al tuntún, dice Ortega. Y esto yo lo llevo a otro terreno más técnico de la fenomenología, que es lo que Husserl llama la modificación de neutralidad, que vive las creencias o las ideas, lo que quieras, sin compromiso racional, es decir, sin preocuparse por la verdad de esas creencias o por la responsabilidad racional que tiene la vida humana. Eso Husserl le llama la modificación de neutralidad, que afecta, modificación de neutralidad. Sí, modificación de neutralidad. Es la experiencia, pues que es tomar la experiencia, pues como el lógico pone una frase, sin compromiso racional de esa frase. Si el lógico te pone una frase como ejemplo proposicional, está nevando, pues claro, si es un ejemplo, ya entendemos que puede no estar nevando en la calle. Y hay que tomar así esa proposición. Pues la modificación de neutralidad es eso en toda la experiencia, en toda la vida. O sea, tomarse, y Ortega lo define muy bien, tomarse la vida al tuntún. Y eso es realmente el hombre medio o el hombre masa. Pero claro, ahí ya estamos en una tesitura más moral, más de otro sentido de autenticidad de la vida que aquí no aparece. Sí aparece en la rebelión de las masas, pero aquí en Misión de la Universidad no aparece ese sentido de vida al tuntún o de superficialidad de la vida, pero sin lugar a dudas lo que está, porque
Pepe me decía una vez que aquí no aparece por ningún lado la ética, y es cierto, no aparece la ética, pero el último gran elemento de la cultura es la filosofía. Y claro, la filosofía no es erudición, la filosofía es orientación en la vida, y orientación en la vida termina realmente, queramos o no, nos guste más o menos, yo creo, en la ética. Y yo creo que ahí la ética sí es importante para terminar el gran edificio de la cultura, que Ortega aquí no lo dice, pero en todo el trasfondo de la filosofía de Ortega, y Pepe me daría la razón, que el gran diseño de Ortega es las figuras de la buena vida, de la vida buena. Pensar la felicidad, claro. Bueno, podríamos seguir. Yo luego pido la palabra, pero después después de la retomamos gente de... este tema porque hay Claro. muchas cosas. Carlos, ¿puede intervenir? Apagado. No se oye, ¿no? No te oímos. Tienes el micro apagado, Carlos. Tienes que encenderlo arriba a la derecha. Carlos, no lo veo. Carlos Villarino. No, no te oímos. No se te escucha, ¿no? Sí. Sí, bueno, pasamos sino al siguiente y porque abajo aparece el micro apagado. Por eso no. ¿Y vosotros no podéis salir de aquí? No, no podemos. No, pues habrá que hacer esos cartelitos, ¿no? Algún cartelito. Claro, si quieres con las tarjetas rojas, con tarjetas rojas. Bueno, entonces, yo brevemente puedo hacer una pregunta. Claro, justamente la distinción entre hombre masa, ¿no?, y hombre medio, al final ya sabemos que son términos técnicos y que no son equivalentes, pero al final sí que puede surgir la pregunta de si esto no nos lleva a convertir la universidad, ¿no?, en una universidad de hombre masa, en el peor sentido de la palabra y del término, y qué implicación puede tener eso. Y luego, solamente leer una línea respecto a la ética. Claro, no aparece la ética, pero en un determinado momento, a mediados del texto, dice Ortega: cuando el régimen normal de un hombre o de una institución es ficticio, brota de él una omnímoda desmoralización. A la postre se produce el envilecimiento, porque no es posible acomodarse a la falsificación de sí mismo sin haber perdido el respeto a sí propio. Claro, ahí está de fondo, y no tan de fondo, sino totalmente presente, la ética. Claro, la ética como autenticidad, como falsificación de la vida, como desmoralización, que en el fondo es lo que se está denunciando también, ¿no? Solamente lo dejo por si queréis comentar un poco qué os parece. Yo. Sí, tú que... Ya, que parece que yo soy el que más, se resiste a lo de... Vamos a ver, yo lo que empezaría por distinguir entre ética y moralidad. O sea, si simplemente distinguimos, ética es la teoría filosófica que reflexiona sobre... La ética es una ciencia o una paraciencia, es decir, es un conocimiento teórico. En eso supongo que estaremos de acuerdo. Si tomamos la palabra ética por su sentido etimológico de ethos, evidentemente, de lo que está hablando Ortega cuando habla de desmoralización es del ethos o carácter del hombre medio. Entonces, el ethos o carácter del hombre medio es justamente a lo que Ortega se refiere siempre con una palabra donde la palabra ética no aparece nunca. ¿Y qué palabra es? Decoro. Decoro. Porque decoro es la moralidad que está en el ambiente.
Y el decoro es comportarse de una forma correcta. Decoro es lenguaje teatral. Decoro es literalmente interpretar el papel de actor correctamente. Eso es el decoro. O sea, eso es lo que significa decoro en el lenguaje del teatro. ¿Qué significa decoro en el lenguaje de la vida? Cumplir nuestro papel. Y eso me lleva a una cuestión sumamente importante que no debemos de perder nunca de vista cuando hablamos del hombre masa. El hombre masa no es una perversión ni una falsificación, una enfermedad. El hombre masa es un estado perfectamente normal. Es el estado de rebelión del hombre masa lo que Ortega diagnostica como enfermedad histórica en la rebelión de las masas. La rebelión, no el hombre masa. O sea, desde 1921, en España invertebrada, Ortega habla de que la ley fundamental de la sociedad es la dinámica minoría-masa. Y cuando dice que España ha sido una nación enferma, lo está diciendo no porque España haya tenido masas, sino porque España no ha tenido minorías. Por tanto, la dialéctica, o la dinámica, mejor dicho, no dialéctica, la dinámica minoría-masa, a Ortega le parece pues una ley semejante. Es más, él dice, exagerando en esto, dice que es como la ley de la gravitación newtoniana. Dice, lo de minoría y masa es exactamente igual que el principio de la gravitación de Newton, referido a la sociedad. Entonces, si establecemos esas dos distinciones, primero, la masa, ser masa, comportarse como masa, es la cosa más normal del mundo. Las naciones entran en un estado de enfermedad histórica cuando se produce el estado de rebelión de las masas. Eso tiene que ver con lo que decías. Cuando Ortega dice que está amortizada la primera parte, ¿cuál es la parte que no está amortizada? ¿Cómo se llama la segunda parte de la rebelión de las masas? ¿Quién manda en el mundo? Es decir, ¿cuál es el problema de la organización política de la esta? Entonces, en ese sentido, yo creo que la rebelión de las masas es más bien un libro de metapolítica. Yo no diría que es un libro político, para no llevarle la razón, no llevarle la contraria a Ortega. Dice, este libro y yo no somos políticos. Yo estoy de acuerdo, pero es una reflexión metapolítica. ¿Quién manda en el mundo? ¿Qué significa esa pregunta? Y claro, y al fondo siempre la vida humana es la vida que o se salva como autenticidad o se falsifica. Eso siempre. Pero es que eso no es ética. Eso es vida, eso es vida humana. No, pero no vamos a discutir por eso, ¿vale? O sea que yo esa dimensión, si le queremos llamar a eso dimensión ética, yo lo concedo sin mayores reservas, con toda razón. Yo te diría cuatro cosas tengo aquí apuntadas. Está muy astuta tu pregunta, muy ingeniosa, porque es cierto. Es que el hombre medio, que utiliza Ortega, la palabra medio, en la economía de la enseñanza, es una medida. Por tanto, es un elemento técnico de medir la capacidad de aprendizaje. No tiene ninguna otra significación. En cambio, cuando utiliza el hombre medio, inglés, francés, alemán, es una evaluación, no es una medida, porque ya dice es un inculto. Hay también una medida, es decir, no sabe, pero ya en el sentido de la Aufklärung, es decir, es un no saber culposo. Entonces ya hay una evaluación en ese sentido. Y luego, la otra parte que has citado, lo del envilecimiento, se refiere a otra cosa. Cuando la universidad, bueno, y además Ortega pone un ejemplo en el Temple, que es cuando habla primero, en el primer capítulo de la conferencia, el mayor ejemplo de envilecimiento del país es el Estado que promulga leyes, las leyes de las subsistencias, y aprovecha las leyes de la subsistencia para hacer negocios que nada tienen que ver con las subsistencias. O aquí las leyes estas, que se saca una ley con una cosa y se mete 50 y otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Eso es el envilecimiento, y es otra categoría que no tiene que ver nada con el hombre masa, sino que lo que pasa es que en la universidad, desde el momento
en que quiere enseñar mucho más de lo que se puede aprender, por tanto ya está viviendo en la ficción. Y ya, como sabe que no puede ser, pues eso es exactamente, eso es el envilecimiento, es decir, es otra categoría distinta del hombre masa medio que ha descrito, y por supuesto distinto del hombre medio, que es medida de lo que se puede enseñar. Claro, todos estos detalles, pues a lo mejor hubiera estado muy bien que Ortega los aclarara y no usara las palabras, igual la misma palabra para dos cosas muy distintas, ¿no? Pero también es la tarea del hermeneuta, pues aclarar esos detalles, ¿no? Y luego, ¿quién manda en el mundo? Yo le diría a Pepe que tiene razón, pero es que yo creo que la palabra manda, hay una diferencia en la rebelión de las masas de 1930 y la de 1936, o 1939. En 1930, quien manda en el mundo es quien dicta los mandamientos del mundo. Quien dicta los mandamientos, es decir, quien domina la opinión pública. Mientras que en 1936 es más el mando, ya, y sobre todo cuando se mete en el Imperio Romano, es el mando político. Hay un giro ahí en Ortega sobre la palabra mando, porque cuando está estudiando el Imperio Romano, además estudia el Imperium, o sea, empieza Ortega a dar muchas vueltas al mando real político. Incluso en Misión de la Universidad hay un tema muy bonito cuando exige que la universidad tiene que ser competente de cambiar la opinión pública, es decir, de tener influir en la opinión pública, con lo cual ya la palabra mando tiene un doble sentido. Pero yo creo que lo más importante de mandar, cuando Ortega la escribe, está relacionado con los mandamientos, que además pone el chiste del gitano, ahora que nos hemos aprendido los mandamientos, nos van a quitar. Es decir, está mandato con mandamiento, que es opinión pública. Y yo creo que hay un cambio en Ortega a lo largo de cuando escribe sobre todo el prólogo para franceses, que hay una orientación más política que cuando escribe La rebelión de las masas. Eso es mi opinión. Es que además toda Europa la cuestión política ha surgido, claro, se ha puesto en primer lugar, por eso escribe en cuanto al pacifismo, que yo creo que es un texto casi contemporáneo del prólogo para franceses, y claro, ahí es todo el rato una reflexión sobre qué es lo que ha fallado en Europa para llegar a la situación de que precisamente el fascismo haya triunfado y tal. Francia esté atravesando una crisis muy profunda, que no hay que olvidar. El Reino Unido ha atravesado en los años 33-34, el Reino Unido ha tenido un ciclo de huelgas verdaderamente espantoso. El Partido Laborista se ha planteado seriamente, que eso se lo echa en cara, que eso nunca se menciona. El Partido Laborista se ha planteado seriamente hacer un frente popular, y los laboristas británicos han dicho: no queremos Frente Popular. Ahora, para vosotros los españoles el Frente Popular está muy bien. Febrero de 1936. O sea que eso nunca se comenta. Cuando se comenta la lectura que hace Ortega de la situación europea y española, entre paréntesis, porque no la menciona expresamente, en cuanto al pacifismo. Entonces, claro, evidentemente el tema de la situación política entendida como quién manda, quién controla el Estado, ¿no? Sí, es decir, qué ideas controlan el Estado, porque el Estado es quien ejerce el poder sobre la sociedad. Claro, eso es lo que está ahí en primera fila, y eso es lo que luego se plantea del Imperio Romano, claro. Sí, y una anotación más, tienes toda razón, ética es una parte de la filosofía, una teoría, y por eso entra dentro del conjunto de lo que debe transmitir la universidad para formar el ethos de la gente, ¿no? Pero claro, el ethos lo formas la universidad dándole ética, y con el ejemplo. Y luego en la facultad de cultura, ¿no? Enseñando las conexiones entre las ideas físicas, biológicas, etcétera, ¿no?
hacer. Muy bien, pues a ver, No hay- Carlos no hay nadie. Villarino, si puedes... Ahora parece que sí. El micro está encendido al menos. A ver. Pues si alguien más puede intentar, a ver. Vamos a... Sí, Roberto ahora se ha conectado sin problemas. O si no por el chat, si se puede escribir por el chat. Es una pena que no consigamos. No conseguimos que intervenga nadie. No hay nadie más que Preguntarle a Roberto si puede hablar. Pensando un poco en el futuro y observando lo que pasa lo que ha pasado en las últimas décadas en las universidades americanas, yo creo que las universidades americanas sí influyen muchísimo en la generación de pensamiento global, vamos a decir así. Y yo no sé si habría una forma de pensar la misión de las universidades en general como participación activa, no una participación acrítica, sino participación activa en ese diálogo de formación de conceptos globales, ¿no? Y en ese sentido, la existencia de una comunidad hispana amplia y de una red amplia de universidades que tienen el español como lengua, podrían tomar un tipo de papel, pero que ya trascendería el de su propia sociedad, pensando formas de estar, formas de vida buena en un mundo que inevitablemente es global y no va a dejar de serlo. Entonces yo no sé si la misión de la universidad se podría empezar a pensar con una dimensión global donde, claro, necesariamente hay que meter también la dimensión digital que conlleva la técnica que estamos viviendo, ¿no? Bueno, yo voy a decir algo mientras si hay alguna palabra. Sí, no, iba. No pido soluciones. No, claro. ¿Hay alguna palabra pedida que quiera intervenir? ¿No? Yo sí te diría Ahora hablo yo. que lo que dices es que la universidad norteamericana, porque me imagino que te refieres a Norteamérica, ¿no?, influye en la sociedad global. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, fíjate, lo que está ocurriendo en América, en Estados Unidos, es tremendo, ¿no? A ver. Sigo. Lo que está pasando en Estados Unidos con el trumpismo es impresionante, ¿no? Influye, pero parece como que influye en la costa este, ¿no?, y en el sur el suroeste, porque, o a lo mejor en el noreste, en el estado de Washington, pero en el resto, pues parece que no, porque el resto es que vive en la época predarwinista, y eso es tremendo. Y claro, es que en lo que aquí ni siquiera tenemos, aquí no tenemos una época pre-Darwin. La mayor parte de la gente a lo mejor no sabe quién es Darwin, pero desde luego no hay una liga pre-darwinista y contra Darwin, es decir, y en cambio en Estados Unidos lo hay, y hay una militancia para que en la escuela no se enseñe eso, ¿no? Entonces, claro, la universidad influye, pero yo diría que influye en los convencidos, es decir, en los ilustrados, y hay un rechazo global tremendo a esa universidad ilustrada en el propio Estados Unidos. Me da esa impresión, ¿no? Y entonces, claro, esto nos lleva a lo que denuncia Ortega al principio, a la beatería cultural, a pensar que porque tienes una escuela buena o una universidad buena, ya la sociedad va a ser buena. Es decir, estas cosas no funcionan así en la sociedad, porque además, cuando Ortega escribe eso, no tiene el ejemplo
de Alemania, de lo que iba a pasar en Alemania al poco después, que todos los juristas alemanes, en el 90%, se hacen nazis y aplican las leyes nazis con una virulencia brutal. Entonces, claro, es complejo. Y lo que tú dices, yo creo que sí que es necesario, ante el derrotismo de que efectivamente el poder de la inteligencia es lo que es más bien limitado frente al fanatismo o frente al oscurantismo o a la actitud activa de esos que Ortega dice que viven fuera del tiempo, anacrónicos. Esos se organizan y se convierten en activistas de su ideología, que es lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, y pasa con otros también, lógicamente, ¿no? Entonces, frente a eso, la única solución pues, es organizar la inteligencia en redes. Y ahora, con las nuevas redes, yo creo que se puede hacer y se debe hacer. Yo creo que sería la forma, que es un poco también lo que debe inspirar esta cátedra. Es decir, el pensamiento de Ortega es un pensamiento potente para pensar eso, y la única forma de hacerlo pues, es difundiendo ese pensamiento y discutiendo entre nosotros y cada vez pues, asumiendo a más gente. Esa es la única solución. Y claro, digitalmente se puede hacer con infinitamente más fuerza de lo que podíamos hacer solo hace 20 años. Yo creo que eso es un poco el futuro, ¿no? El futuro de la influencia de la universidad en la sociedad es mediante este sistema de redes que discuten estos temas con toda claridad y bueno, pues en red, lógicamente. Bueno, tenemos a Carlos Villarinos esperando, pero no sé, a ver, Carlos, si lo quieres intentar de nuevo. Si no, bueno, escríbeme, si no por correo, te he mandado un correo, escríbeme y yo leo la pregunta. Y si no, pues Andrés, si puede encender el micro. Es que tiene el micro cerrado. Se le ve el micro cerrado. La pregunta que quería considerar es la siguiente, a la luz de lo que se ha dicho antes precisamente. Claro, hemos hablado de qué pasa con las universidades americanas y cuál es la relación con la sociedad, pero a mí también me preocupa, una vez que uno ha leído Misión de la Universidad, también el lugar de la filosofía en la universidad. Y precisamente cuando he oído la intervención anterior, pensaba en esa distinción entre una filosofía mundana, de la que habla Kant, y una filosofía casi escolástica. Y me atrevería a decir que en el mundo anglosajón nos encontramos con un tipo de situación muy similar, propiciado por la filosofía analítica. Entonces, yo no sé, no tengo muy claro, pero me gustaría saber qué pensáis vosotros sobre la concepción que tiene la filosofía, que tiene Ortega de la filosofía dentro de la universidad. Y eso creo que podría resultar bastante claro. Y si también pues, le atribuimos una función formadora a la filosofía, ¿hasta qué punto con esa falta de filosofías mundanas que no entiende nadie contribuimos a esa formación? Muchas gracias, nada más. Bueno, voy a decir antes una cosa sobre, bueno, un poco, además lo voy a decir a título de inventario, sobre la cuestión de nuestro tiempo y de la pensar hacia el futuro. Es posible que, bueno, a lo mejor es una ensoñación mía, pero a lo mejor con las ideas pasa algo parecido como pasa con la dieta, que está de moda la dieta mediterránea, ¿no? Dice que la dieta mediterránea es mucho mejor que cualquier otra dieta ahora mismo, ¿no? ¿No podría pasar algo parecido con la cuestión? Es decir, no hay un cierto agotamiento del idealismo y de lo que está detrás de todo el idealismo, que es en última instancia protestantismo, luteranismo. Entonces, en ese sentido, probablemente hay la impresión mía es que el mundo alemán y sobre todo el mundo norteamericano está verdaderamente ya no puede seguir viviendo de sus raíces de inspiración religiosa, y en ese sentido el mundo mediterráneo es mucho más flexible, ha sido siempre
infinitamente más flexible. Digo mediterráneo en el sentido en que en Meditaciones del Quijote Ortega reivindica precisamente una síntesis del concepto de la sensibilidad, ¿no? En ese sentido, la cultura de las grandes universidades alemanas en el siglo XIX, primera mitad del XX, y de las universidades anglosajonas han sido más abstractas de lo que podría ser un estilo universitario más inspirado en otras tradiciones como la española, como la italiana. Pero bueno, esto no tiene mucha, vamos, quiero decir, es simplemente una idea que a lo mejor merece la pena darle alguna vuelta. Yo diría que la eficacia de las universidades norteamericanas proviene del continuo entre sociedad civil, universidad propiamente dicha y empresa. Yo, por lo poquito que sé yo de las universidades, yo diría que ahí hay una sociedad civil que no se da en los países europeos, y esa sociedad civil hace como de argamasa, hace que se circule con cierta naturalidad desde las universidades desde los colleges, luego hacia las universidades súper especializadas y luego de estas hacia el mundo empresarial. Y eso es lo que yo creo que explica además la extraordinaria recuperación de la tecnología norteamericana después de que en los años 90, no sé si todos tenemos una cierta edad, todo el mundo daba por amortizado a los Estados Unidos de América, ¿no? No sé si os acordáis que decían que Japón se iba a comer todo y que los tigres del sur, Singapur y no sé cuánto. Y fijaros dónde estamos ahora, dónde está Japón, dónde están los tigres del sur y dónde está Europa y dónde está Estados Unidos. Y una cosa muy rápida sobre lo de Andrés. Yo creo que Ortega, por razones de prudencia, no dice, es que la filosofía tiene que ser la asignatura príncipe de la Facultad de Cultura. O sea, la filosofía es la organizadora de toda la Facultad de Cultura. La organizadora del plano del mundo. Por tanto, Ortega, aunque no lo subraye mucho porque quedaría feo, le daría a la Facultad de Filosofía el lugar privilegiado de ser quien manda, digamos a decirlo así. Son los filósofos los que tienen que organizar toda la Facultad de Cultura. O sea que, yo no sé si Andrés estará de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que Ortega viene a sugerir eso. Y una observación más. En Puerto Rico se hizo así, porque se llamó, cuando crean la Facultad de Cultura en Río Piedras, la Universidad de Puerto Rico, llaman a un orteguiano, llaman al fin y al cabo a Rodríguez Huéscar para que se encargue un poco de organizar la Facultad de Cultura, ¿no? Sí, yo diría en este sentido que nosotros en España hemos tenido exactamente la experiencia de la especialización, ¿no? Porque en concreto nosotros, en mi edad, cuando hicimos filosofía, teníamos una facultad de Filosofía y Letras que tenía un plan de estudios con 2 años comunes con todas las humanidades y luego 3 de especialidad, ¿no? Eso ocurrió pues desde los años 40 hasta el año 70. Entonces hubo una ley en la que a cada especialidad le dieron el mando en esa especialidad sin saber absolutamente nada de las otras, solamente por concesión mutua de intercambio, pero la cosa llegó a tal extremo que los de filología clásica exigieron dar filosofía griega, porque como sabían griego, pues tenían que dar filosofía griega. Y los de historia exigieron dar filosofía de la historia y metodología en plan científico y filosófico de la historia. Y nos quitaron a los filósofos eso, es decir, llegó hasta un extremo tal este tipo de especialización, hasta un absurdo como ese, que filosofía griega solamente lo podía dar un filólogo, un experto en filología, porque de entrada ya podía saber filosofía griega.
Y en historia digo exactamente lo mismo, porque lo hemos sufrido nosotros directamente. Entonces, yo creo que con el tiempo, poco a poco, parece que las cosas van volviendo a que, hombre, filosofía griega la dará mejor pues, un experto en filosofía griega antigua o griega, ¿no?, que un filólogo. Deberá saber griego el que da esa filosofía, pero claro, deberá tener un fondo filosófico importante, ¿no? Pero bueno, no es fácil. En todo caso, la filosofía en las universidades actuales, pues es, como decía Kant, la última de las facultades, pero no en el sentido de que lo decía Kant, sino en el peor. La última en todos los extremos, ¿no? Porque es una miseria y en gran medida, pues muchas veces un hazme reír para el resto de las facultades, porque piensan que saben de todo y no saben de nada, suelen decir, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito. Bueno, ya que Carlos Villarino no ha podido intervenir, sí que ha mandado 2 preguntas que leo y así por lo menos pues puede intervenir por escrito. La primera pregunta es: ¿qué relación hay entre el diagnóstico de la nueva barbarie y la chabacanería como la enfermedad radical de España y del español? ¿Son sinónimos? Esa es la primera pregunta, ¿no? Si son sinónimos. Y la segunda: Ortega define la cultura como el sistema vital de las ideas en cada tiempo y propone, en misión de la universidad, una facultad de cultura. Parece referirse a este sistema vital como nuestras efectivas convicciones o la fe vital. Asume como supuesto una única cultura o sistema vital. ¿Pero existe hoy una única cultura o varias? ¿Un único sistema vital de ideas o varias? ¿Existen unas convicciones compartidas? Pues ahí queda la pregunta. Sí, son muy buenas preguntas. Son muy buenas preguntas, sí. Las dos. Yo me atrevo más con la segunda. Bueno, la primera meto yo. Bueno, vale, pues ya está. La chabacanería. Nos repartimos el trabajo. Dice, al fin y al cabo dice Ortega muy bien que la chabacanería ni siquiera es un crimen, ¿no? Es menos que un crimen. Un crimen es una cosa seria, real. En cambio, la chabacanería no tiene ni esa entidad. Es decir, la chabacanería es una especie de, no sé, miseria humana, es decir, algo así, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que en otro sitio ha definido eso? Vivir al tuntún, pero por los garbanzos más inmediatos, ¿no? Algo así. No se puede calificar ni de crimen, dice. En cambio, yo creo que la barbarie sí. Yo la barbarie le pondría más seriedad que a la chabacanería. Y entonces, y precisamente, de un crimen uno se puede arrepentir, de la chabacanería no. Porque si uno es chabacano, es que no hay forma de salir de la chabacanería. Yo ahí vería un poquito esa diferencia, ¿no? ¿Sabes? Para ser de puente entre las 2 preguntas, y ahora que intervenga Pepe, porque bueno, una distinción que siempre Javier hace mucha, insiste en la ambigüedad del concepto de cultura en Ortega, sobre todo en ese texto, si quieres brevemente comentar algo sobre eso. Sí, claro, es que cultura es un concepto muy amplio y al principio creo que ha sido Roberto Aras o no sé cómo ha salido, o Pepe mismo, que la cultura en la época de los años 30 captaba mejor, tenía un concepto mucho más amplio, porque cultura realmente Ortega la está tomando en el sentido alemán de Bildung, de formación. Mientras que la cultura en términos más de ciencias sociales es la cultura que define Taylor, que es el conjunto de cosas transmitidas por herencia en la sociedad, donde entran tanto las técnicas más elementales como los usos, como las creencias y las ideologías. Entra todo. Mientras que aquí Ortega son las ideas vivas, que son las creencias, porque aquí todavía no ha identificado ideas con creencias exactamente en este texto, pero cuando Ortega aquí habla de ideas, es lo que en adelante va a llamar creencias, y que son las creencias sobre las que realmente se basa nuestra vida ordinaria y sobre las que montamos pues, absolutamente todo, ¿no? Esa es la cultura. Lo que pasa es que estas ideas o estas creencias, para que sean formativas, tienen que tener
pues diríamos, un crisol universitario para convertirlas, diríamos, en creencias justificadas, que serían las verdaderamente formativas. Y de ahí, claro, vendría el problema de esa cultura única que preguntaba con mucho sentido, porque es una pregunta muy buena. Sí. No, efectivamente, yo creo que uno de los problemas de fondo, de los problemas serios que tiene Misión de la Universidad, y la idea de cultura en Misión de la Universidad, tal y como la intervención de Carlos la ha fijado, las ideas que están en el tiempo, etcétera, es que no había Ortega profundizado la distinción entre ideas y creencias. Ni siquiera 2 años después, en el 33, en Entorno a Galileo, que es un texto que le da mucha... es decir, revisar Misión de la Universidad después de Entorno a Galileo le habría venido muy bien a Misión de la Universidad. En Misión de la Universidad todavía Ortega se hace un lío con la distinción ideas-creencias, porque él ya ha avanzado algo y habla de convicciones, y habla de las convicciones del tiempo, pero no termina de tener claro, Ortega, en el 33, qué son esas convicciones del tiempo. Él ya sospecha que una época histórica tiene una especie de estructura profunda o de subsuelo, habría que decir con una metáfora arquitectónica, de suelo o de subsuelo, que es producto de la cultura, pero que no es cultura en el sentido de que luego va a decir los mundos interiores. Las ideas son mundos interiores. Una vez que ha publicado Ideas y Creencias, dice, están las creencias, luego están los mundos interiores. ¿Qué son los mundos interiores? Las ciencias. Las ciencias, la religión, no la religión como creencia popular, sino las ideas religiosas que tienen las minorías, ¿no? O que tiene la gente, ¿no? Lo que llama experiencia de vida, es decir, los mundos interiores son, la ética es otro mundo interior, los valores son otro mundo interior. Los mundos interiores se dejan pensar, las creencias no. Estoy simplificando muchísimo y ya sé que Javier no está del todo de acuerdo con esta simplificación, pero a donde voy a parar para no apartarme de Misión de la Universidad es que si hubiéramos tenido a disposición esta distinción, yo creo que lo que Ortega querría darle al europeo medio es una organización asequible de los mundos interiores, es decir, del sistema de las ideas del tiempo, pero sabiendo que hay un fondo de creencias que es donde está el verdadero problema de la chabacanería, del decoro, del funcionamiento de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mientras que aquí todo se fía a la cultura, Misión de la Universidad es una visión idealista de la cultura, y después de Entorno a Galileo Ortega ya no es tan idealista, pero esto es todavía idealismo, idealismo del bueno, pero idealismo. Digo, en honor a los fenomenólogos presentes en la sala. Yo no diría que es idealismo por decir ideas vivas, porque la idea viva no es idealismo. Una idea viva, sabiendo que Ortega, esas ideas vivas son creencias, lo que luego va a llamar creencias, no se le puede llamar idealismo. El idealismo estaría en pensar que haciendo una buena escuela ya vas a cambiar toda la sociedad. Eso sí, pero no por las ideas vivas. No, pero a eso me refiero yo con el idealismo. Sí, es que Ortega cree que Europa se va a salvar si crea una reforma universitaria adecuada, porque el europeo medio se educa en la nueva cultura. A eso me he referido yo con el idealismo. Sí. Claro. Pero yo creo que previamente nos ha curado ya con la beatería de la cultura, ha puesto algún reparo a ese mecanismo tan seguro, ¿no? Ingenuo. Leído ingenuamente. Exactamente, yo creo que ya está un poquito de vuelta, precisamente porque, curiosamente, en la rebelión de las masas, o en la rebelión de las masas de Misión de la Universidad, en el capítulo primero, es cuando dice... hace 20 años hablé el año 1905, hablé de la Universidad Alemana en mis primeros artículos. Ya os dije el otro día que allá la Universidad Alemana era un ideal, en cambio aquí, nada más empezar, ya dice, no, en absoluto. Y al final, otra vez vuelve, es decir,
al principio dice la universidad alemana es deplorable y al final dice no me he encontrado ni un solo buen profesor alemán. Sí, eso sí lo dice. Que la universidad alemana es modelo y pone puntos suspensivos, de modelo nada. Es decir, sociedad, claro, ya la ha ciencia caído alemana. en la cuenta que una universidad buena, ni siquiera la alemana es una gran universidad, y por eso ni siquiera la podemos tomar como modelo, ¿no? Muy bien, pues casi que podemos, bueno, dejarlo aquí, nos han salido muchos temas, lo podemos dejar aquí, volveremos sobre este texto. Y bueno, solamente recordar para la siguiente sesión, que sería el día 24 de abril, y el texto que trabajaremos se titula ¿Por qué se vuelve a la filosofía?, que es un texto del 30 y está en el tomo 4, en las páginas 322-338. Claro, este texto es breve, pero bueno, si alguien se anima también a preparar para la sesión el texto inmediatamente del año anterior de qué es filosofía, que realmente está también detrás de todos estos escritos, pues podemos comentarlo también, ¿no? Donde hay de alguna manera todo un programa filosófico y bueno, podemos centrarnos en este texto de por qué se vuelve a la filosofía con el texto de qué es filosofía, digamos, de fondo. Y bueno, pues lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias de nuevo a Roberto, a Javier y a Pepe y a todos los asistentes y continuamos el diálogo. Y Tomás, si quieres. Sí, no, simplemente pues agradecer todas las intervenciones y animaros también desde casa, superando los problemas técnicos, animaros pues también eso a participar, a preguntar, preguntas más técnicas, menos técnicas, pero no os quedéis con dudas en el tintero, en vuestra cabeza, porque se trata de un seminario y por tanto se trata también de compartir. Así que pues por mi parte, por nuestra parte, eso os animamos a participar, que no se trata de meras ponencias, comunicaciones, sino a propósito de Ortega, de unos textos que pensamos que son textos importantes, textos vivos, que podemos seguir pensando. Así que, pues nada, os convocamos para la próxima sesión, que es, si no me equivoco, el 24 de abril. Nos volvemos a encontrar, así que hasta muy pronto, a seguir bien, estar bien, y a leer ese texto de Ortega y para reflexionar y comentarlo un poco entre todos. Buena tarde, buena mañana, nos seguimos encontrando. Agradecidos de vuestra presencia. Hasta luego. Hasta luego, hasta pronto. Hasta luego, Chao. Roberto. Andrés. Gracias a todos por vuestra asistencia.